efectivamente, vamos a recibirlo ya. Se trata del diputado Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda e integrante también en la Comisión de Presupuesto. Opina sobre la reforma laboral, el home office y la reforma de pensiones y afores. Diputado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Para nosotros es importante tener la voz de los diputados federales, independientemente de a quién representan, de qué estado provienen. Pero bueno, más los integrantes de esta comisión que han decidido pues temas de mucho interés para todos los mexicanos. Les saludamos a Arturo González y Marcela Pámanes, diputado. Muy bien, buenos días, Marcela, Arturo, un gusto estar con ustedes y un saludo al auditorio. Gracias. Diputado, ¿qué fue lo que se decidió? ¿Cuál fue el aspecto fino de estas reformas? Porque también nos llamó mucho la atención la contundencia con la que se decidieron algunos temas, sí, prácticamente por mayoría. En el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la reforma laboral vinculado al trabajo en casa. Bueno, mire, en principio, hace unos meses el presidente acordó con el sector empresarial presentar una iniciativa para resarcir el tema de las pensiones que se han convertido en un serio problema de carácter social. Está contemplado que en los próximos meses habrá una asistencia importante de trabajadores ante ventanilla para buscar sus pensiones, su liquidación, su jubilación, y la mayoría de ellos van a quedar desamparados, pues recibirán pensiones de miseria. Habrá decenas, cientos de miles quizás de trabajadores que vivan en la miseria y en la pobreza. Entonces se acordó hacer una reforma para sustancialmente mejorar este problema. Lo cierto es que nosotros estamos muy preocupados porque el costo fiscal que va a significar esta decisión va a poner en serios aprietos al presupuesto. Este año 1.200.000.000.000 de pesos se dedicaron al tema de pensiones. Con la decisión que se ha tomado en poco tiempo, repito, habrá la presencia de decenas de miles de trabajadores, y eso va a significar se hizo una corrida actuarial y se calculó que en 3-4 años el presupuesto dedicado al tema de pensiones con ingresos fiscales tendría que ser de casi 2 billones de pesos, lo que va a meter en serias dudas el gasto público y va a meter en serias dificultades a las administraciones, no a la del presidente López Obrador, que de una manera electorera hace una reforma cuyas consecuencias no las va a pagar él, su administración, sino que van a estar en manos de las siguientes. Entonces, en el PRD decidimos con mucha claridad votarla en contra, porque es una reforma con un claro tinte electorero. No se va a resolver de fondo el problema de las pensiones y solo se persigue un beneficio electoral. Y sobre el tema del teletrabajo, yo creo que finalmente se tomó una decisión correcta. No hay visos de que la crisis sanitaria vaya a resolverse pronto, y el trabajo en casa va a seguir siendo un recurso laboral que va a resolver medianamente el tema de los contagios, y era justo y necesario una reforma que permitiera que los costos que significa el trabajo en casa pudieran ser evidentemente pagados por las empresas. Creo que fue una decisión correcta en la Cámara de Diputados.
estamos muy preocupados por el tema sanitario y esta medida va a ayudar sin duda a evitar que se cometa una injusticia y de que los costos de el resguardo en casa de los trabajadores signifique también lesionar sus ingresos familiares. Uh-huh. Diputado, digo, usted pone sobre la mesa temas que son muy importantes, y esto de pensiones y sobre el tope de las comisiones, de las afores y sobre el incremento de las cuotas para la seguridad social es de mucho interés. Ojalá que podamos comentarlo un poco con más detalle en un momento más. Déjeme volver al tema del home office porque pues aquí en La Laguna por lo menos hay una cantidad importante de personas que prácticamente durante todo el año han estado haciendo trabajo en casa y dada la cantidad de contagios y la cantidad también de fallecimientos que ha habido, seguramente van a continuar hasta que no completemos el esquema de vacunación en el país. Pero bueno, yo lo que le quiero preguntar es que se habla de que se les debe de pagar una parte proporcional en lo que tiene que ver con el consumo de electricidad y en lo que tiene que ver con el uso de Internet. ¿Cómo se va a prorratear? Es decir, ¿cómo se va a establecer que si en una familia, por ejemplo, hay 4 niños y están tomando clases también por Internet, cuánto le cuesta a la persona o cuánto gasta de Internet la persona para hacer su trabajo? ¿Cómo se va a poder desglosar esto? No está definido aún este procedimiento. Va a establecerse un mecanismo para regular cuántas horas del día está el trabajador conectado en su computadora. Esto va a ser complicado, pero finalmente se va a encontrar un mecanismo para prorratear efectivamente el cobro del recibo de la energía eléctrica, el desgaste de la computadora en casa y de otros instrumentos que son los que finalmente los trabajadores utilizan, que son particulares, pero que aún no está propiamente definido el mecanismo. Uh-huh. ¿Y cuándo se va a definir o cómo se va a definir? Está acordado posiblemente un periodo extraordinario en enero y es el momento en que quizás se define el procedimiento, porque habrá todavía para ese tiempo millones de trabajadores trabajando en casa y hay que resolver el tema de lo injusto que significa que estén pagando y desgastando sus equipos y que esto requiere contingencia, prisa y esperemos que en enero se pueda resolver. Bueno, y nada más déjeme preguntarle una cosa. ¿También está contemplado esto para los burócratas? Porque hay muchos burócratas que están haciendo trabajo en casa. No, nos referimos a eso y a todos los trabajadores que, pudiendo estar en sus oficinas, están en sus casas, desgastando, repito, sus equipos, pagando energía eléctrica, y todos van a encontrar el resarcimiento de estos costos. Diputado Antonio Ortega, le saluda con gusto Arturo González. Buenos días. Arturo, buenos Otra días. duda, además de cómo se va a calcular la inversión o el gasto en energía eléctrica y en Internet para quienes desarrollan el home office y la parte proporcional que pagarían las empresas. Está también la duda sobre si este gasto que van a asumir las empresas va a ser deducible y de qué manera. Creo que es un punto importante también. No, con sinceridad no podría responder a esa pregunta. Repito, la Comisión del Trabajo a la que yo no pertenezco está definiendo este tema, pero está hecho el compromiso, el ofrecimiento de que en enero lo vamos a revisar. Mentiría si les diera una respuesta contundente porque no la tengo. Uh-huh. Sí, bueno, pues está en proceso, ¿no? Se va a estar revisando y se va a estar afinando esto. Pero hay un aspecto que me parece importante porque el público empieza a comunicarse, independientemente de que te paguen la proporción del gasto de electricidad y de la computadora y el desgaste de los equipos personales, lo que deberían de hacer
sobre todo el gobierno, es ofrecer computadoras y ofrecer lo que necesitamos para poder hacer nuestro trabajo. Sí, está planteada esta posibilidad de que los trabajadores puedan tener en sus domicilios el equipo de las empresas, el equipo de las oficinas públicas. Es posible efectivamente que se tome la decisión de entregar equipo a los trabajadores que en su casa puedan realizar esta labor. Me parece que es una decisión absolutamente necesaria y justa, pero habría que esperar, ¿no? Habría que esperar a que en enero la Comisión del Trabajo pueda definir este mecanismo de cómo se va a hacer la compensación. Sí. Esto es muy importante lo que nos está diciendo, diputado, porque esto quiere decir que está en proceso, que todavía no hay una definición total de esto que ya se aprobó por parte de la Cámara de Diputados, pero luego tiene que seguir como esta ruta crítica para que finalmente se publique lo que se apruebe en el Diario de la Federación y tenga ya que ser observado. Así es, apenas está hecha la definición en ley y en los próximos días las comisiones y desde luego las autoridades públicas tendrán que sentarse a trabajar y definir en concreto. Esto va a tener un impacto presupuestal, se va a tener que definir un ajuste también en el presupuesto del próximo año y lo importante es que la Cámara de Diputados de manera sensible atendió este reclamo justo y tomó una decisión necesaria. Sí, justo para los trabajadores y los empresarios. ¿Han escuchado a los empresarios lo que les va a significar? Sí, se han hecho varios encuentros de parlamento abierto con la representación laboral y con la representación empresarial y está en ruta de encontrarse una salida, porcentajes de compensación, entrega de equipos, deducibilidad de impuestos, en fin, hay varias salidas que se han estado discutiendo. No es un asunto sencillo y fácil, pero se tiene que resolver. Uh-huh. Ahora, bueno, eso es por una parte, y empezó usted a contarnos sobre lo que tiene que ver con pensiones y el sistema de ahorro para el retiro, el tope de las comisiones, tomando en cuenta cómo se desarrolla esto en otros países, y las aportaciones al Seguro Social. En esto que se esboza, ¿qué es lo más importante y qué consideran ustedes que tiene que revisarse todavía más para que no haya afectación a los empresarios y a los trabajadores? Bueno, miren, el tope de las pensiones, nosotros en el caso del PRD consideramos totalmente equivocada la decisión tomada por la mayoría de que se pusiera tope al cobro de comisiones en las AFORES. Nosotros no creemos que en una economía de mercado un decreto como el que significa de alguna manera lo establecido en la ley aprobada, pueda resolver el tema de las comisiones. No creemos que el cobro de comisiones sea un tema fundamental en el tamaño de las pensiones que reciben los trabajadores. Voy a poner un ejemplo. Mire usted, la AFORE, que menos comisión cobra a los trabajadores es pensionista. Y uno pensaría, es la AFORE pública y cobra la comisión más pequeña, y eso de alguna manera ha significado que los que están afiliados a esta AFORE sean beneficiados por el costo menor de la comisión. Pero curiosamente, la AFORE de pensionista es la que menos rendimientos promedio histórico le entrega a los trabajadores. Nosotros creemos que reducir por decreto el tema de las comisiones lo que va a generar es que
haya afores que no puedan competir, que reduzcan la calidad de sus servicios, que haya trabajadores que no puedan ver con transparencia, con calidad el estado de su ahorro. Nosotros creemos que la comparación que se hizo de que el promedio en Colombia, en Chile y en Estados Unidos fuera lo que estableciera el tope en México, no es una comparación adecuada. Pensamos en estos países, por ejemplo, las comisiones se establecen en algunos casos a los rendimientos, al flujo de depósitos en los ahorros de los trabajadores. En México hay casos de ahorros, porque aquí las comisiones se cobran por el flujo, por los depósitos que se hacen de manera regular, y en México hay casos de ahorros que han desaparecido, ahorros que no tienen incrementos importantes, pero el cobro a comisiones por flujo ha venido eliminando paulatinamente y prácticamente han desaparecido ahorros de estos trabajadores. Pensamos, por lo tanto, que esta fue una decisión incorrecta. Las pensiones estructuralmente podrán resolverse en la medida que los trabajadores puedan tener salarios dignos, en la medida que se puedan cobrar, se puedan comprometer los empleadores a entregar aportaciones más importantes y desde luego la parte que le corresponde al gobierno, y esto requiere una economía fortalecida. Y si no hay elementos para pensar en que la economía mexicana esté encontrando rutas de mejorar sus condiciones, su crecimiento, que haya respaldo público a que la crisis no ponga en crisis, la crisis sanitaria no ponga en duda las aportaciones que hacen las empresas, pues nosotros pensamos que la medida no necesariamente va a resolver de fondo el problema. Muy bien. Pues, diputado, como representante de todos los mexicanos, porque finalmente cuando ustedes llegan al Congreso de la Unión nos representan a todos, yo quiero que se quede con esto que nos dice el auditorio. Ahorita esta iniciativa no es tan importante como el de detallar muy bien cómo va a estar el asunto de la subcontratación y del apoyo que deberían dar a la gente que tiene empresas pequeñas que están a punto de cerrar. En otro WhatsApp nos dicen lo siguiente: deben hablar con los patrones que tenemos empresas pequeñas que seguimos pagando el mismo salario. En el caso de mi familia, si nos obligan a pagar el Internet y todo lo que pretendemos y todo lo que pretenden que paguemos, nos van a llevar a la ruina. En el trabajo en casa, el empleado se ahorra el gasto de transporte, ya sea gasolina o transporte público, y ese ahorro lo van a devolver al patrón. Dice, no puedo con los funcionarios. Ojalá y que cuando lanzan iniciativas tuvieran ya todos los detalles en la mano. Para el diputado, si pudieran modificar la entrega de remuneraciones de quienes reciben pensiones, de quienes en contubernio con gobiernos anteriores se registraban con sueldos muy altos, estaría muy bien que se hiciera algo para que no se siga dañando a quienes ganamos poco. El diputado es del PRD, a quien está preguntando, que el diputado, por favor, le haga ver al presidente que los pequeños negocios necesitamos ayuda. Yo tengo 3 empleados y sin apoyo no voy a poder. ¿A poco el patrón también va a tener que pagar el Internet de los hijos cuando el gobierno es a quien le corresponde? Y bueno, más comentarios en este sentido, diputado. Sí me parece importante porque finalmente creo que parte de las responsabilidades que ustedes tienen es tomarle el pulso al ánimo del ciudadano. Llévese, por favor, estos comentarios y ojalá en las discusiones pudieran hacer valer la voz del ciudadano. No, tenga la seguridad, Marcela, que este ánimo social que está usted recogiendo con las llamadas, lo tenemos nosotros perfectamente identificado. El INEGI hace unos días proporcionó un dato realmente
no solo escandaloso, sino dramático. Más de 1 millón de pequeñas empresas han quebrado, han desaparecido en los últimos meses. Estamos hablando de que con toda seguridad millones de trabajadores están en el desempleo y cientos de miles de pequeños empleadores han cerrado sus actividades de todo tipo, y estamos nosotros haciendo los esfuerzos extremos que la oposición tiene para convencer al gobierno de que es indispensable un programa especial de apoyo a las empresas chicas, medianas, que les permita salir adelante en este momento difícil que tiene que ver con la crisis sanitaria. Me llevo las preocupaciones y ojalá mantengamos el contacto para ir precisando los datos que ustedes están reclamando. Muchísimas gracias, diputado, por tomarnos la llamada y por comentarnos. Hasta luego, Marcelo. Hasta luego.